Hola, mamá, ¿cómo está? Pues aquí estamos. ¿Se acuerda que le dije que le iba a platicar de la Biblia? Bueno, pues hoy voy a hacer un breve repaso de lo que es el Evangelio. Y Evangelio, ¿verdad? Son las nuevas noticias. Pero primero vamos a ver las malas noticias. Las malas noticias de que todos hemos pecado. Todos hemos hecho lo malo delante de Dios. Todos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver unos cuantos ejemplos primeramente bíblicos para, para tener una idea, ¿no? de lo que es, de lo que trato de hablarle, ¿verdad? Para empezar, ¿verdad? En el libro de Romanos, que es un libro de la Biblia, el apóstol Pablo, ¿verdad? En el capítulo 3, en el versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Nosotros pecamos contra Dios y automáticamente no vamos a ir donde Él está. Porque es el pecado lo que nos separa de Dios. No es necesariamente que Él no pueda tener contacto con nosotros o que nosotros no podamos ir con Él, pero la razón por la cual no podemos ir con Él es porque el pecado hace una barrera entre Él y nosotros, ¿verdad? Entonces podemos ahí ver que el pecado, ¿verdad?, nos ha destituido de estar cerca de Dios, ¿verdad? Vamos a leer otra parte en el libro de Isaías. Isaías fue un profeta, ¿verdad?, un varón de Dios. Fue un profeta mayor. Él fue un instrumento que Dios utilizó para hablarle a su pueblo, a la nación de Israel. Y en este capítulo, en el capítulo 58 del libro de Isaías, ¿verdad? Perdón, en el capítulo 59:2, ¿verdad? Vemos que dice así, dice, pero vuestras iniquidades, o sea, nuestros pecados, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. O sea, nuestra misma conducta pecaminosa, mala, ha hecho que Dios esté distante de nosotros. Ahora, nunca fue la intención de Dios separarse de nosotros, sino que nosotros voluntariamente, al ir en contra de sus estatutos, de sus mandamientos, nos hemos alejado de Él. Pero yo le doy gracias a Dios que usted, ¿verdad, mamá? En su corazón tiene hambre de Dios, tiene ganas de saber de Dios. Y yo quiero darme la tarea, ¿verdad? Y primero Dios me dé a mí el sabiduría y entendimiento para poder guiarla a usted a los pies de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es el único que lo puede salvar. Yo no la puedo salvar, mamá. En realidad yo no puedo salvar a nadie. Ni siquiera a mí mismo. Yo necesito un Salvador. ¿Por qué? Porque he pecado delante de Dios y necesito ahora un Salvador. ¿Verdad? Entonces, a través de este video, ¿verdad?, voy a tratar de explicar ciertos pasajes bíblicos. Voy a tratar de ser breve para no confundirla tampoco y ver, ¿verdad?, las cosas de una manera más clara, ¿verdad? Ahora, ¿qué digo cuando yo ocupo un Salvador? ¿Verdad? Ese Salvador se completa en la persona de Cristo Jesús. No nos salva la Virgen, no nos salvan los santos, solamente nos puede salvar y nos salva Cristo Jesús. No hay nadie en la tierra, ni ahorita ni más adelante, quien nos va a salvar. Solamente Cristo Jesús. No nos salvan las misas, no nos salvan las veladoras. Lo único que nos salva es nuestra fe depositada en Cristo Jesús. Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Entonces, si vemos en Primera de Pedro, ¿verdad?, que fue uno de los apóstoles, fue una epístola, una carta que él escribió, ¿verdad?, para beneficio de la iglesia, que somos nosotros, porque la iglesia no es en sí el edificio. La iglesia somos nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, que lo hemos aceptado como Señor y Salvador. En pocas palabras, si usted cree en Cristo Jesús, usted es la iglesia. Si yo creo en Cristo Jesús, yo soy la iglesia. No las paredes como este cuarto. Es solamente un edificio.
¿verdad? Pero la iglesia en sí somos nosotros, los creyentes, ¿verdad? Entonces, en Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, mamá, dice la palabra de Dios, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, mire, el justo por los injustos, ¿verdad? ¿Quién es el justo? Él es el justo. ¿Quiénes son los injustos? Nosotros, todos nosotros, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? Que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Hay un propósito de que Él haya muerto en la cruz. En esa temporada que la cuaresma, que todas esas cosas religiosas, que las fiestas patronales en el rancho, todo eso, mamá, es simplemente tradiciones. Porque si usted le pregunta a una persona, por más devota que sea esa persona, yo se lo garantizo, no le va a dar una respuesta bíblica. Bíblica. No saben. Simplemente lo hacen por costumbre, porque lo hicieron sus padres, los hicieron sus abuelos, y ahora sienten ellos que lo tienen que hacer. El hombre por naturaleza siempre va a intentar estar en paz con Dios. Pero aquí hay un problema, mamá. No podemos estar en paz con Dios por nuestros propios esfuerzos, por nuestros méritos. No podemos. Es imposible. Por eso es que necesitamos a Cristo Jesús, el Mesías. Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que está en la Biblia, me parece que son 39 libros, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento, después de Jesús, que son 27, vemos que Jesús, o la persona de Jesús, fue anunciada desde el Antiguo Testamento. Nosotros ahora tenemos una ventaja muy grande, tenemos toda la Biblia, podemos entender todo el plan de Dios, está aquí. Lo único que tenemos que hacer es estudiarlo. Entonces, como le decía, en el versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, ¿verdad? En la iglesia popular se nos enseña que tenemos que caminar de rodillas, que tenemos que darnos de azotes en la espalda, que tenemos que llevar cargas. Bueno, le voy a decir que eso está mal, porque Él ya lo hizo por nosotros. El sacrificio que Él hizo en la cruz, lo que lo mantuvo a Él en la cruz, no fueron los clavos, sino el amor que Él demostró por nosotros. Entonces, usted no tiene que agregar nada a la obra redentora que Él hizo. Usted o yo, al querer agregarle ciertos trabajos, ciertas obras a lo que Él hizo en la cruz, es una gran ofensa contra Dios. Como que dijéramos, no es suficiente. Sí, Él hizo bastante por mí, Él hizo la mayoría del trabajo, pero yo hice tal cosa. No, nosotros no hicimos nada para ser salvos. Simplemente creemos, ¿verdad? Entonces dice, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito de la cruz. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, ¿verdad? Una vez más dice, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Jesús murió. Literalmente, Él murió. ¿Con qué propósito? Para que nosotros pudiésemos tener vida eterna en Él. Ajá. Entonces, también podemos entenderlo de otra forma. Hay una parte en la Biblia donde Él estaba ya en la cruz, después de haber sido juzgado, después de haber sido traicionado, después de haber sido azotado, humillado, escupido, golpeado, ¿verdad? Deshonrado. Él está en la cruz y mucha gente que miró todos los milagros que Dios hacía, porque Jesús es Dios, le decían a Él, tú, a ver, sálvate tú mismo, bájate de la cruz y sálvate. Si dices tú quién tú dices que eres, ¿verdad? Pero la cosa es de que Jesús, si Él se hubiese bajado, no nos hubiera salvado. Si Él no hubiese sufrido por nosotros, mamá, si Él no hubiese muerto por nosotros, no habría esperanza para nosotros. No habría esperanza para nosotros. Entonces hay que darle gracias a Dios de que Él hizo todo por nosotros, ¿verdad? Porque ya estaba escrito.
En Juan 1 vemos, ¿verdad? Algo muy curioso. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Verdad? Versículo 4 es lo que dice de la luz de los hombres. Ahora en el versículo 5 vamos a ver esto. Dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, Juan fue el último profeta, ¿verdad? En cuanto a lo establecido por Dios. Dice el versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Recordemos que la luz es Cristo Jesús. Ahora, este hombre vino con esa misión, dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Verdad? Lo que le acabo de decir se cumple en el versículo 8. Mire lo que dice. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La luz no era Juan el Bautista. La luz es y será Cristo Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. ¿Verdad? Voy a hacer un paréntesis ahí poquito. Jesús no es mexicano, como muchas personas piensan. Jesús es judío. ¿Verdad? ¿Quiénes son los judíos? Los judíos, ¿verdad? Proceden de Abraham. ¿Verdad? Abraham es el padre de la fe. Entonces fue Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, los padres de la nación de Israel. Ahora, en Jacob, cuyo nombre después se lo cambia a Dios, en el Antiguo Testamento a él lo nombra Israel. Israel fue una persona, un hombre, un siervo de Dios. Después puedo explicarle más sobre este hombre. Lo que quiero dar a entender aquí, lo que quiero que sobresalga, mamá, es de que Israel tuvo 12 hijos, que son las tribus de esta nación de Israel. En una de esas tribus, a Dios le complació escogerla para mandar el Mesías. Esa tribu fue la tribu de Judá. Y de ahí viene el nombre judíos, porque vienen de la tribu de Judá. ¿Verdad? Y Judá fue uno de los hijos de Israel. ¿Verdad? Israel, que antes se llamaba Jacob, fue hijo de Isaac. Y Isaac, ¿verdad? Fue hijo de Abraham. Entonces, para no confundir la verdad, la idea es de que los judíos estaban esperando al Mesías. ¿Quién es el Mesías? El Mesías es el enviado de Dios, el unigénito, el escogido. Entonces, Dios manda al Mesías a la nación de Israel para que creyeran en él, pero no creyeron en él. Ellos esperaban otra versión del Mesías, esperaban a un Mesías, a un Salvador político, porque en aquellos entonces los judíos estaban siendo cautivos, estaban obedeciendo, ¿verdad?, a los romanos, al imperio romano. ¿Verdad? El imperio romano, el César, tenía autoridad sobre el pueblo judío, no eran libres, como en México, que ahorita somos libres, ¿verdad? Ahorita ya las personas tienen la libertad, vaya la redundancia, de creer o de expresarse. Entonces, los judíos, ¿verdad?, no lo eran porque el gobierno romano los oprimía. Ellos tenían que pagar tributo, tenían que pagar impuestos y no tenían libertad. Entonces ellos esperaban un Mesías político que llegara, quitara el imperio romano y estableciera su reino. Entonces, cuando Jesús vino bien humilde. Él no vino con la actitud que estas personas estaban esperando. Y al no venir ese Mesías con esa actitud que ellos querían,
pues decidieron no creerle. Entonces, por eso la palabra dice aquí que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿verdad? Qué bueno que no le recibieron, porque al no recibirle ellos, la nación de Israel, nos da a nosotros, ¿verdad?, la oportunidad de ser pueblo y ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Que no todos somos hijos de Dios? No. Todos somos creación de Dios, pero solamente aquellos que han creído en Cristo Jesús ahora pueden ser llamados hijos de Dios. Tienes que creer en Jesús para ser llamado hijo de Dios. Ahora no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo vemos aquí en el número 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ve? ¿Ve lo que estaba diciendo? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿verdad? Si usted, mamá, se arrepiente de sus pecados, si usted confiesa, delante de Dios sus pecados, cualquier cosa que usted ha hecho mal, yo no le tengo que decir qué ha hecho usted mal. Estoy seguro que usted sabe exactamente qué es lo que usted ha hecho mal, ¿verdad? Yo también sé lo que yo he hecho mal. Entonces yo lo que hice fue confesarle a Dios mis pecados, no al padrecito que está ahí en la iglesia. Él es otro hombre pecador, como yo y como usted. Él necesita también un Salvador, ¿verdad? Entonces usted no crea que usted al confesar sus pecados y que le diga, oh, pues sabes que ahorita nomás prenden una vela a Santito y reza 3 Aves Marías y 4 Padres Nuestros y vas a hacer, no. Son tradiciones de hombres. Entonces usted lo que tiene que hacer, usted en su cuarto, usted solita, ¿verdad? Cierre sus ojos y platique con Dios así como yo platico con usted a través de este medio, ¿verdad? Pero la relación y lo que va a pasar cuando usted haga eso es de que va a ser más especial, porque va a ser Dios mismo, el creador del universo, escuchándola a usted. Dios no se puede escuchar. ¿Cómo? Así como yo hablo con usted, usted también tiene que creer que la escucha. Entonces usted cierre sus ojitos y usted hable con Dios. No piense que usted está loca, no cree que usted está haciendo lo incorrecto, no. Usted solamente, ¿verdad?, prepare su corazón y espero usted sienta la presencia de Dios en su vida y usted pueda compartirle a Dios sus pecados y confesárselos, porque Él se los va a perdonar. Solamente Él puede hacerlo. Entonces, no sé qué le parezca este video, espero y sea de ayuda. Y pues primero Dios, si hay una pregunta, me la puede hacer con toda confianza y yo puedo a través de este medio pues respondérsela. La quiero mucho, mamá. Dios me la bendiga.